Bueno, Hernán, arrancamos. Primero quería preguntarte, digamos, pensando que en tus inicios como escritor, que claramente es una tarea más intimista y más introspectiva, donde escribís y después eso va llegando a los lectores de una manera por ahí un poco más distante, a esto que vas a hacer ahora o que venís haciendo también, de estar en un escenario, un teatro, con un auditorio. Quería preguntarte cómo se fue dando esa transición, si fue de manera natural, si te costó al principio. Eh, Nunca tuve esa tradición narrativa del escritor solitario, porque cuando empecé a trabajar de manera consciente en la literatura, cuando salí del periodismo y entré en la literatura, lo hice en un formato de blog, que en ese momento, al principio de los 2000, se estaba empezando a desarrollar, y entonces las primeras cosas que escribí, ya las escribí en formato borrador con el público a la vista. Más allá de que Ok. yo estuviera en mi casa y el público también, se pareció mucho ese inicio a lo que después fue la pandemia con el streaming. O sea, yo escribía en directo. No es que yo escribía, pasaba por un corrector, por un editor de texto, una editorial sacaba el libro, y es así, me parece que es un formato donde el escritor está muy solo. Pero yo empecé a escribir y en el momento que yo publicaba, había 25.000 personas esperando ese texto y empezando a comentarlo, que es muy parecido a la salida del teatro, es muy parecido. Entonces nunca tuve esa sensación de estar solo, solo y después acompañado, acompañado. No me pasó nunca. Fue paulatino, pero fue bastante orgánico. El paso inicial fue empezar a leer los textos en voz alta en la radio. Ese fue, me parece que el nexo entre solamente escribir y estar arriba de un escenario. El nexo fue la radio. Empezar a matizar la voz, a adaptar textos literarios a un formato oral. Me parece que hay mucho en eso. Creo que está todo ahí, en cómo se edita un texto para ser dicho en voz alta o para ser interpretado con el cuerpo, con la voz, con los matices de la voz, etc. Pero fue todo muy paulatino, no lo sentí. Nunca nadie me empujó a un formato al que yo no estuviera preparado. Fue todo muy despacito, siempre con amigos, siempre los que estaban del otro lado en el escenario al principio eran muy benevolentes, sabían que estaban yendo a ver un escritor. Yo al principio ni me levantaba de la mesa. Bajaba la vista y leía. Cuando las cosas empezaron a tornarse más corporales, yo ya estaba lo suficientemente relajado como para hacerlo. Nunca sentí incomodidad y nunca me subí a un escenario con nervios, por ejemplo. Cuando preparas un texto que, digamos, un texto, digamos, para grabarlo, ¿lo escribís primero o cómo es? Pienso en esa idea de cuando vos pensás algo y lo escribís directamente, o si también lo podés pensar y directamente grabarlo. No, yo hice un quiebre entre la escritura y la interpretación en 2015. Dejé de escribir en 2015. Antes de eso escribí un montón de historias, un promedio de 500, por ejemplo, más o menos. 500 cuentos diferentes. Y nunca los leí en voz alta, solamente los escribí y los publiqué en blogs, en libros, etc. En 2015 dejé de escribir, de un día para el otro no escribí más, y solamente empecé a interpretar, a reformular, a adaptar algunos de esos 500 cuentos. Es todo lo que hago. Nunca mezclé, nunca escribí para leer en voz alta. ¿Y no extrañás escribir? La conexión con sentarte a escribir algo, no. No, porque pensá que subirse a un escenario hoy para mí es casi lo mismo que escribir. O sea, yo largo un cuento que nunca leí, lo largo inicialmente con sus 14 párrafos, eh, y conforme van transcurriendo las funciones, se va convirtiendo en otra cosa. Lo reescribo en directo, con la gente adelante. Según cómo reacciona la gente, me puedo quedar dos párrafos más haciendo chistes, porque eso funciona, o emocionando porque eso funciona. Y cuando voy a buscar ese cuento 6 semanas después, es otro. Y me di cuenta que en todo ese proceso
tuvo una reescritura, una adaptación, un final mejor, un inicio más contundente. Sigo escribiendo. Lo que no hago más es anotar en papeles lo que voy a decir. Lo mantengo entre el público y yo. Ese proceso y esa evolución del texto es muy divertido. A mí me divierte un montón, pero no forma parte ya de escribir. ¿Alguna vez contaste que te sentiste escritor en el momento que viste que tu papá había leído algo tuyo, que se había reído? ¿Cómo fue en el caso de tu mamá? ¿Ella, digamos, también tuvo como cierto escepticismo o directamente oposición cuando vio que te ibas a dedicar a esto? ¿Cómo se fue dando todo ese proceso con tu mamá hasta que hoy termina arriba de un escenario con vos? No, el escepticismo siempre fue de mi viejo. Mi viejo es una persona que nunca fue muy lectora y entonces tuve que adaptar posiblemente mi literatura al humor y al deporte, más que nada para que se sintiera interpelado. Oh, mira, habla de algo que entiendo. En el caso de mi vieja fue el extremo contrario. Mi vieja pensó que yo era un genio antes de que yo empezara a escribir, que es una presión espantosa. Tener una madre como la mía es muy complicado, porque es esas viejas que sos un boludo y vos sabés que sos un boludo y ella piensa que sos un genio. Entonces te cuesta dar esos pasos hacia la normalidad. Porque yo siempre era muy consciente de chiquito de que me gustaba mucho escribir, pero era malísimo, era muy buen lector, entonces sabía que era malo. Y mi vieja no, mi vieja alardeaba de mí con inconsistencias, era muy espantoso. Pero era lo contrario que mi papá. Era una señora que siempre creyó en mí, incluso de manera exagerada. ¿Con tu papá cuál era la conexión? No sé, la pasión por Racing, ¿con qué cosas conectabas? Porque por ahí no con el tema de la literatura. El deporte, el deporte. No solamente Racing, sino el deporte como contienda física. Yo desde muy chiquito hice todos los deportes que existen, incluido el béisbol. Todos, todos, fui a todos. No por insistencia ni por obligación por parte de mi padre, sino porque yo quería tener una relación con él y sabía que era por ahí y por ningún otro lugar. Entonces, yo creo que me gustan los deportes hoy por eso, no porque me gusten de verdad. Yo soy muy consciente de que el fútbol no me gustaría en absoluto, por ejemplo, si no fuera porque en cada pedacito de fútbol encuentro un recuerdo con él. Y en la infancia era eso, o sea, me llevó al Mundial. Yo tenía 7 años y incluso sobreponiéndose a las amenazas de mi mamá, que no quería que fuera un nenito tan chiquito al Mundial, porque ponían bombas, era lo que se decía en el 78, de que iban a poner bombas adentro de los estadios, entonces mi vieja estaba como muy preocupada, y mi papá me quería llevar igual, y un día le dijo a mi mamá, un día este nene va a ser grande, y cuando me pregunte por qué no lo llevé al mundial que se hizo en su país, yo no voy a saber qué contestarle. Así que disculpame, no me lo llevo igual, aunque nos pongan una bomba. Y me llevó. Me llevó a la inauguración, me llevó a Rosario a ver el Argentina-Polonia el 2-0. Vi Italia-Austria, vi a España, vi como 12 partidos de fútbol del mundial con 7 años. ¿Y cómo no vas a salir fanático después de eso si te obligan a ser fanático? Es una obligación casi. Así que yo creo que me gusta el fútbol porque siempre quise tener una conexión con él y la conexión nunca podía ser más que deportiva porque que yo votaba al Sogaray, el hijo de puta, o sea, no podías conversar. ¿Y en algún momento él admitió, digamos, que el camino que elegiste fue acertado? ¿O te dijo la verdad, no sé, te pido disculpas, tenías razón, o te No, manifestó pero su orgullo? nunca fue una confrontación. Fue un tipo muy tímido, no confrontaba. Solamente que él entendía que escribir poesía o hacer poco deporte era ser puto. Él entendía eso. Era su concepción del mundo. Vos jugás a algo, está todo bien. Te sentás a escribir o mirás televisión, mirás una novela, sos puto. Entonces yo tenía que jugar a que él entendiera que yo no era puto, más que nada eso, pero nunca confrontamos. Y creo que la primera vez que me respetó fue económicamente, tenía que ver con lo económico. Yo creo que me gané un premio de bastante plata muy chico, entre los 15 y los 16,
un premio que daba la gobernación de la provincia de Buenos Aires y que había que ir a cobrar cuando ganabas el premio literario, era un cuento, había que ir a cobrar a La Plata, al Banco Provincia de La Plata, te daban un cheque, en la gobernación lo cobrabas, pero yo era menor, entonces me tuvo que acompañar él. Y yo le vi la mirada cuando el cajero del Banco Provincia le puso a poner billetes, y billetes uno arriba del otro, porque él tenía que cobrar él, que era mi papá, y él me miró, y ahí entendí, ahí yo dije, ah, se está dando cuenta de algo, se está dando cuenta de algo. Y ahí, por la guita, no por, no, nunca leyó el cuento que ganó, o si lo leyó nunca lo entendió, pero entendió que me daban plata por eso y se tranquilizó un poquito. Será puto, pero pobre no va a ser. ¿Y con tu mamá cuál fue la conexión? O si es que hubo, por ahí tuviste, fue un poco más tirante la cosa, no sé. No, 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 mi vieja siempre fue más creativa en la pobreza. Mi viejo siempre fue muy pusilánime, nunca levantó cabeza económicamente. Era de esos tipos, viste, que la mujer le decía, no traes plata, Roberto, a la casa. Y vos de chiquito escuchabas eso y escuchabas que la mujer era más fuerte que el varón. Y mi vieja siempre fue muy creativa, en épocas de vaca flaca, o hacía comidas para afuera, o ropa para señoras, siempre hizo algo y siempre sacó adelante la casa. Y yo creo, y mi hermana también, los dos, creo que tenemos un costado creativo inicialmente por esas ideas y esas novedades que ella generaba. En tu casa había libros, porque el otro día vi algunos de los Zoom literarios que haces con tu hija, y obviamente que está buenísimo de que esa influencia que vos seguramente le pasaste la haya, digamos, acercado a la literatura. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo un pibe en un pueblo, en una ciudad como Mercedes, en una casa donde por ahí el papá no lee, No, ni el se vuelve papá. apasionado de la literatura Nunca hubo libros en casa. Los primeros libros los traje yo directamente. Tuve mucha suerte, unas carambolas raras, dos carambolas, una tía política que me regaló una bolsa llena de libros juveniles en mi infancia, fue una de esas carambolas. Y la otra carambola, unos vecinos lindantes de mi casa, en donde yo me quedaba mucho tiempo a la tarde cuando mis viejos laburaban, desde muy chiquito, desde los 4 a los 10, ponele, que eran cultos, que yo me acuerdo que tomaba la leche, la merienda con ellos, era una familia normal de 4 o 5 integrantes, y hablaban uno por vez, no hablaban de chismes, hablaban de ideas, y a mí me llamaba mucho la atención eso. Me fascinaba la conversación ordenada que en mi casa no tenía. En mi casa era mi papá diciendo que no había plata y mi mamá chusmeando cosas de los vecinos. Era todo muy básico. Y esta gente, los de al lado, que económicamente estaban como nosotros, mal, tenían una conversación fluida que a mí me fascinó. Y creo que esas dos carambolas, tener libros, y escuchar a gente inteligente conversar con fluidez, sin hablar de otros, sino hablando de ideas, a mí me formó. En la infancia, ¿eh? Y después una claro. tercera calambola muy fuerte fue tener interlocutores válidos en la escuela. 2 o 3 amigos eh, que entendían de libros, de música, que le gustaban las chicas correctas. O sea, las que nos gustaban no eran las más tetonas, sino las más inteligentes. Y no estar solo en eso, que me parece que la soledad en esa circunstancia, o el bullying, o ciertas cosas, lo que le hacen al pibe cuando es un poco inteligente o le gusta mucho lo sensible, me parece que lo achica, lo amilana. Yo tuve la enorme suerte de tener un par de amigos y un par de amigas desde muy chiquito populares, donde fuimos populares siendo de la manera que éramos. Y me parece que eso a mí me dio mucha autosuficiencia en la infancia. Lo reconozco ahora, no es que lo supe ahí, ¿eh? Ahora me doy cuenta de eso. Claro. Igual lo que contás de tu casa, digamos, de todas esas subjetividades diferentes que tenían tu mamá y tu papá, los quilombos, el tema de la guita, todo eso obviamente te dio mucho pasto para después los cuentos y todas las historias que contaste, más allá de que obviamente después le habrás puesto algunas hipérboles que hacen falta, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo, todo eso que a veces
sufrí, yo no lo sufrí, sino que me avergonzaba un poco esa familia, mi familia, me avergonzaba un poco por básica. Pero después con el tiempo, cuando descubrís los sacrificios, los esfuerzos, cuando sos papá también, descubrís un mundo completamente distinto. Y yo lo que hice fue homenajear ese mundo. Yo cuando, en el momento exacto que fui padre por primera vez, escribí Más respeto que soy tu madre. En el momento exacto. Hice un homenaje un poco desopilante, un poco surrealista, de mi familia. De gente de pueblo muy básica que no leyó un libro, pero que saca adelante a hijos que después sí iban a leer un libro. Entonces, me parece que tuvo mucho que ver la paternidad en el descubrimiento de ciertos héroes que cuando sos chico te avergüenzan un poco por razones incorrectas. ¿Qué diferencias podés marcar entre las dos paternidades? O sea, tenés una hija adolescente, tenés una hija más chiquita, con alguna por ahí estás ahora a la distancia, la otra tenés una presencialidad diaria, que te agarraron en etapas diferentes de tu vida seguramente. Claro. ¿Qué puedes establecer como diferencia entre lo que viviste con una y con otra? Hay una que me parece a mí fundamental, en mi caso particular, que es la solvencia económica. A mí me parece muy importante. Esta niña, la nueva que tiene 5 años, me agarró con la cabeza fresca, fresca de decir, puedo estar todo el tiempo con vos, puedo estar todo el tiempo con vos, quiero estar todo el tiempo con vos. Con la otra también quería estar todo el tiempo, pero no se podía. Yo estaba armándome mi mundo, tenía 30 y pico, las cosas empezaban a ir bien, y cuando te empieza a ir bien, agarrás todos los laburos, no decís que no a nada, tenés miedo a que se acabe la racha, no sé, hay un montón de cosas en los 30 y pico. Yo tenía 33 cuando nació Nina, y hoy con Nina grande hablamos de la enorme diferencia que hay del padre que soy hoy al padre que fui con ella. Por suerte, tengo la enorme suerte de que no me lo reprocha, sino que lo reflexiona conmigo sobre eso, pero me lo debería reprochar. Yo estoy esperando todo el tiempo el cachetazo de Nina diciendo, sos un hijo de puta, mirá lo bien que está esta nena y cómo estaba yo respecto al padre presente. Pero por suerte tenemos gustos muy parecidos y tenemos conversaciones que nos permiten sobrellevar ese pasado en donde ella queda en desventaja. La paternidad más grande, además, estos padres abuelos, que somos cuando tenemos 50 e hijos chiquitos, es alucinante. Pero es alucinante, pienso yo, y siempre tengo que involucrar de manera transversal la solvencia económica, porque tampoco sería alucinante si yo estuviera buscando laburo. Entonces, viste, está todo bien, pero a veces no es la edad, a veces son los caminos, cómo estás sentado en un lugar con tiempo, sano, o sea, la guita, la enfermedad, el amor. No estoy viviendo estoy viviendo con una persona que amo y mi hija lo ve, qué sé yo, hay un montón de diferencias. Cuando Nina era chiquita solamente me iba bien laboralmente, pero no me iba bien en lo personal, estaba medio deprimido, no estaba en el país que quería, y todo eso ella lo mamó. Y Pipa, mi hija de 5, está vivenciando todo lo contrario. Un padre muy feliz en el país en el que está, muy feliz donde está sentado, con quién está viviendo. Entonces, claro, ahí hay una diferencia enorme. ¿Te Hernán, costó esa etapa en Barcelona, más allá de que, bueno, tenías ahí a tu hija? ¿Siempre te costó o fue en algún momento que sentiste que ya tenía ganas de volver? ¿Cómo fue la experiencia ahí? No me fui queriendo, no es que me fui a vivir a otro país, no soy de esa gente que tiene el chip de que hay que vivir afuera, nunca me pasó. De hecho, de adolescente todo lo contrario, me burlaba un poco de los que se iban a vivir afuera. Tenía ese costado medio chauvinista de te estás escapando, traidor, con los que se iban. Y un día fui a recibir un premio a París, me enamoré de una catalana y decidí quedarme en Barcelona, y me quedé 15 años, pero realmente estuve bien 3. Bien, diciendo, qué bien que estoy acá, cómo me gusta escribir una novela en esta pensión,
toda esa cosa medio épica de ser un latinoamericano viviendo en Europa con poca plata, me resultó efectivo y divertido en la cabeza muy poco tiempo, 2, 3 años. Cuando estaba pegando la vuelta, esta catalana quedó embarazada y quise ser papá más que ninguna otra cosa en el mundo. Entonces me quedé, pero me quedé sufriendo mucho el contexto. Nunca me sentí cómodo en un lugar perfecto. Siempre me dio la sensación de que mi cabeza está mucho más preparada para nuestro caos que para esa tranquilidad. Entiendo perfectamente al que prefiere la tranquilidad al caos, obvio, me parece que es hasta más lógico. Pero yo me aburrí como un chancho. Me pasó eso. A las personas que hacía reír en la radio o haciendo cosas, me iba bien, ¿eh? O sea, siempre me fue muy bien. Pero nunca me pareció el público adecuado, nunca hice amistades verdaderas, nunca me sentí cómodo y siempre hice todo mirando Buenos Aires, mirando Argentina. Gracias a las redes y al blog que escribía y las cosas mías estaban acá. Y yo lo único que hacía era estar a 12.000 kilómetros, cagaba en otro lado, pero todo mi corazón y mi mirada siempre estuvo acá y me hizo muy mal eso. Me entristeció mucho, me deprimió y en un momento me di cuenta de que me estaba haciendo mal físicamente y me volví, pero tardé 15 años en hacerlo. Cuando decidiste volver, cómo se lo explicaste a tu hija? Fue muy complicado, fue posiblemente de las cosas más... De hecho, no lo hubiera hecho, no lo hubiera conseguido. Tenía mucho miedo. Yo hacía, claro, años que quería volverme. Ya no estaba más en pareja con la mamá de mi hija, pero vivíamos en la misma casa porque yo quería, por suerte, una casa muy grande, entonces se podía. Y yo sabía que me tenía que ir a Buenos Aires y sabía al mismo tiempo que decirle eso a una nena de 10 años, 11, cuando yo empecé a pensarlo ya tenía 11. Era, no sé, no era algo que yo podía hacer, no lo podía hacer. Pero al mismo tiempo cada vez estaba peor. Y en un viaje a Montevideo, un recital de cuentos, tuve un infarto en finales del 2015 y tomé la decisión después del infarto. El médico me ayudó, me dijo, mira, durante 6 meses mejor que no hagas viajes interoceánicos por la presión atmosférica. Entonces la llamé inmediatamente a Nina, que estaba allá, y le digo, che, el médico me dice que durante 6 meses no puedo ir, así que estoy empezando a pensar que vengan para las fiestas ustedes, les mandé un pasaje para que vinieran, y en ese año nuevo, 2015-16, le dije a Nina, me costó un montón, me costó un montón. Todavía me cuesta recordarlo un poco eso. Y ella fue la que tuvo la fuerza suficiente con 12 en ese momento para decirme todo bien, va a salir todo bárbaro. Yo prefiero que sea feliz. Y lo consiguió ella más que yo. Hubo muchos viajes, por suerte, otra vez lo económico, otra vez. Yo creo que si no hubiera tenido dinero para pagar 5 viajes al año de Nina, yo me hubiera muerto. O no lo hubiera conseguido directamente, me hubiera ido a España y buenas noches. Otra vez lo económico. Es como muy importante, muy importante. Empecé a trabajar el triple para tener mínimamente esa seguridad de que iba a poder ella venir 5 o 6 veces al año. Hablé con la escuela para que antes de la pandemia ella empezó a hacer clases virtuales porque estaba 3, 4 meses acá por año. Y eso nos ayudó muchísimo, mucho. A que hoy que tiene 18 tengamos una relación muy fluida en donde voy yo, viene ella, ya no nos importa, es como si fuera Berazategui y Barcelona, vamos y venimos todo el tiempo. Y la verdad que vi algunos de los Zoom y la verdad que es hermoso la conexión que tienen y que puedas compartir eso con tu hija, es espectacular. Sí, es un milagro, a mí Nico, me resulta milagroso eso. Sí. Posiblemente es lo que más orgullo me da de la vida, eso, más que cualquier otra cosa que haya hecho o que me haya pasado. Hernán, vos haces mención del tema de la solvencia económica. Yo lo vinculo mucho también a que hayas tenido esta forma, si se quiere, singular y emprendedora
regenerás, porque digamos, no es que te fuiste quedando en un rol de, bueno, yo escribo y que haya una editorial y que otro haga tal cosa. O sea, todos los encarás, si querés, de manera integral. Por supuesto, me imagino, en la medida que van teniendo potencia, descargarás cuestiones en otras personas, más si ya cargas con un infarto encima. Pero digamos, eh, calculo que esta cierta carencia en algún momento o ansias de mayor solvencia debe haber sido un motorcito para todo eso, ¿no? Sí, yo creo que mi viejo, por contraposición, fue el motor. O sea, ver lo que yo no quería que me pasara. Me parece que si vamos a la terapia, es por ahí. Me parece a mí que es por ahí. Una señora diciéndole al marido cada vez que entra que es un pusilánime no es algo que me haya gustado en la infancia. Y entonces me parece que desde ahí arranca. Desde ahí arranca. Soy muy buen negociador. Soy medio tiburón negociando. Pero no porque me interese la guita, porque de verdad no me interesa la guita. No es la guita lo que me interesa. O sea, no quiero tener esos problemas. Eso me pasa. Odio, o sea, le escapo como el gato al agua a los problemas que genera la ausencia de dinero. Pero después la plata, como cosa coleccionable, como esa gente que le gusta coleccionar guita, no me interesa. No es que quiero tener mucha. Quiero no pensar en eso. Me resulta vital no tener que mirar la parte derecha del menú cuando voy al restaurante. Me resulta vital. Entonces, hago lo posible para que eso ocurra todo el tiempo. Pero después me di cuenta de que hay otras cosas que son familiares, como esto que les contaba de Nina, que también te resuelven el corazón. O sea, poder separarte de alguien e irte a 12.000 kilómetros sin sufrir una ausencia. Bueno, y también depende de eso. Yo lamento un montón que dependa de la guita. Me encantaría que dependiera de cosas más nobles y de cosas que no generen desigualdad, etc. Pero bueno, al mismo tiempo voy caminando sobre los mismos cascotes que todos y quiero no tener esos problemas. Sí, bueno, además lo interesante que haya sido o haya tenido que ver con el empuje, evidentemente después realizar todas las otras actividades eh, te gusta, porque si no uno a veces quiere no tener cierto problema, pero sufre la realización de Sí, bueno, actividades. pero eso también tuvo que En ver, tu caso Benito, se vas con gusto, ¿no? eso también tuvo que ver con mi viejo que volvía de un trabajo que no le gustaba. O sea, también, todas son cosas que tienen que ver con el miedo que te da no ser. Y lo mismo cuando es un espejo, ¿eh? Cuando tenés una familia que te gusta como es, querés parecerte y, bueno, por contraposición o por espejo, lo que te pasó en los primeros años de tu vida es tan fundamental, te conforma tanto, te configura de una manera que incluso los traumas no te los puedes sacar de encima, bueno, todo eso. Yo por suerte tuve en mi papá a un tipo que quise mucho más allá de esas cuestiones, y entonces lo puedo homenajear a pesar de esas cuestiones, y entiendo que soy muchas veces muy bueno en ciertas cosas porque vi muchas veces que él no podía superar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, pero bueno, nos pasa a todos un poco. Y hoy vos te encontrás viviendo de vuelta en la provincia, ¿no? Sí. Y eso, bueno, yo soy oriundo de Junín, así que también entiendo algunas cuestiones, pero digo, tuvo que ver, lo pregunto desde el desconocimiento, ¿estuvo también vinculado al nacimiento de tu segunda hija? En qué momento, para el tema de la crianza? Sí, sí, yo les contaba al principio, una enorme suerte con la gente que me encontré en primer grado, que de hecho hoy son mis socios en Orsay. Tuve mucha suerte, mucha, mucha, mucha. Y me parece que un poco, no toda, pero un poco de esa suerte tiene que ver con hacer la escolaridad en pueblos chicos. Tiene que ver con eso. Porque después conocí a un montón de porteños o de gente de grandes ciudades que entre la primaria y la secundaria pierden a sus amigos, tienen otros.
Y para mí fue tan importante tener a los mismos desde el principio, que tanto cuando nació Nina nació en Barcelona, pero cuando empezó el primer grado, nos fuimos a un pueblito de la provincia de Barcelona, cerca de Francia, por esa razón. Y Pipa nació en Buenos Aires, es porteña, pero en sala de 5 ya está en San Antonio de Areco, y mi idea siempre es la misma. Con Nina, que tiene 18, está pasando. Fuimos a su cumpleaños número 18, y con sus amigas, que son todas nenitas que yo conozco de primer grado, y tienen esa relación y les encantan los libros. Entonces digo, bueno, salió bien esa jugarreta de ir a pueblo chico, en el caso de Nina, a pueblo montaña, con río al lado, un montón de cabras, pero Barcelona muy cerca, muy cerca. Un tren, 40 minutos. Tenés los mejores teatros, tenés las mejores librerías. Bueno, en este caso buscamos un montón con Julieta cuál era ese pueblo de provincia que pudieras estar en el teatro en un rato y en las mejores librerías en un rato, pero que al mismo tiempo el paisaje sea esto. Y bueno, y conseguimos Areco. Areco es hermosísimo, pero muy, es muy hermoso, es un pueblo increíble. Nos empezamos a construir una casa antes de la pandemia. En la pandemia se frenó un poco la construcción, pero la terminamos inmediatamente y nos vinimos, pero desesperados. Y Pipa empezó sala de 5 en un colegio de acá. Pero sí, es como una regla interna que tengo, de tratar de darle a la niñez de mis hijas mucho río, mucho campo, mucho animal, mucha libertad, mucho correr por donde quieras y hacerte amiga de chicos que te encuentres en la plaza y que griten tu nombre de una cuadra a la otra. A mí me pareció tan lindo a mí haber vivido eso, me gustó tanto, que trato de dar ese regalito inicial. Después las cosas se pueden torcer, para bien o para mal, vivas donde vivas. O sea, no es la receta del éxito, pero es tratar de sembrar la semilla en tierra propicia. ¿Lograste, a pesar de la distancia, que tus hijas construyeran una relación de hermanas a partir de los viajes, de que hoy en día se puede comunicar como lo estamos haciendo nosotros ahora? Sí, son hermanas. Y bueno, y cuando, obviamente están juntas a nivel virtual todo el tiempo, pero en la presencialidad, cuando las veo ir de la mano por lugares, separarse de mí y estar juntas, la grande dándole consejos a la chica, la felicidad que me agarra a mí es como, qué sé yo, capaz que cuando tenés hijos que viven en la misma casa siempre, perdés un poco la efervescencia de ese milagro. Pero en el caso nuestro, que no es tan habitual, que ocurre 6 veces al año, me resulta tan fascinante, tan increíble, tan milagroso. Sí, me parece que soy feliz por eso. O sea, después las cosas que pasan, está todo bien, pueden estar bien o no, pero ese milagro que ocurre para mí es increíble, que se lleven bien, que se amen, que se sepan, que se piensen, cada uno en su lugar. Pipa, cuando dibuja a su familia en el jardín, dibuja a los 4. Está su hermana ahí. Es como muy importante. Entonces, eso salió bien también de pedo, ¿eh? No es tan fácil esa cuestión. Yo siempre tuve mucho miedo a todo eso. Por eso me pone tan contento también. Bueno, te quiero preguntar, y después le dejo el cierre a Benito para alguna pregunta más. Contame un poco de qué se trata Una madre extrovertida. ¿Qué es lo que va a ver la gente que vaya a verte al Nacional? Es muy loco porque en general las entrevistas que me hacen no son así como las que están haciendo ustedes. Eh, esta entrevista está muy bien hecha, está muy bien. O sea, me fueron llevando por lugares que no son los habituales. Generalmente te preguntan otras cosas. Y esta obra creo que toca todos estos temas. Me llama la atención eso. Tiene que ver con mi vieja, con mi papá, con mi hija, con mi infancia y las de mis hijas, con todo esto. Son cuentos que están elegidos de tal manera para que mi mamá pueda participar permanentemente. Lo que hace mi vieja arriba del escenario es increparme, decirme esto no es verdad. A veces cambio los cuentos para que se sorprenda y que sea todavía más espontáneo ese ida y vuelta. Y es algo que hacemos pura y exclusivamente por nosotros. No tengo una gran relación con ella bajo el escenario. O sea, vivimos
en lugares distintos, con otros ritmos. No tenemos mucha conversación tampoco, es muy de derecha y yo no, y entonces todo terminaría en cosas que yo no quiero a esta altura discutir, etc. Pero arriba del escenario nos llevamos bárbaro. Es una enorme profesional. Sabe exactamente dónde está el espectáculo en ella misma. Dónde llorar de verdad. O sea, a veces busca el lugar para llorar de verdad, no para hacer que llora. Es muy buena la hija de puta, es muy buena. Y realmente me siento muy bien con ella en una frecuencia que no tenemos abajo del escenario como madre y como hijo, pero que arriba del escenario sí tenemos. Y entonces no nos importa mucho que vaya gente, que no vaya gente. Por suerte nos acompaña la gente, sobre todo porque no lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos una vez cada tanto. Y se llena. Y la gente disfruta un montón de verdad, de verdad. Porque es muy loco ver a una vieja que es la verdadera, que no es Norma Leandro haciendo de. Es muy loco, es muy loco. Y es realmente un muy buen espectáculo, lo digo objetivamente y hasta con la sorpresa de haber conseguido con el tiempo de rodaje que salga tan bien. Y es eso, es un viaje alucinante, casi de terapia mío, en donde perdono a una mujer que me ha pegado mucho, físicamente, que me ha fajado de chico, de formas inconcebibles, o sea que yo no puedo creer, siendo padre, que alguien le pueda pegar a un chico. Y ella me pegaba todos los días. Y poder conversar de eso, con una mina de 70 y pico de años, es buenísimo, es buenísimo. Es buenísimo. A mí me gusta mucho este espectáculo, de verdad, me gusta.